Muy buenas noches. Vamos así viendo el sistema de enfriamiento. Por ahí habíamos estado platicando sobre los radiadores, que es para el sistema de enfriamiento. Son muy importantes por lo que habíamos comentado de la vida útil del transformador. Entre más frío esté el transformador, mayor será la vida útil de mi equipo. Entonces es muy importante, por esa razón, que mi transformador esté frío. ¿Por qué razón? Porque entre más frío esté el transformador, más vida útil va a tener mi transformador. Hace tiempo me invitaron a Santa Catarina y me platicaban de un transformador que no lo querían cambiar porque no querían parar la producción. Ellos trabajan 24/7 igual que yo. Creo que el 90%, pero de las empresas importantes. Entonces, no querían parar la producción. Y me decían, ingeniero, ¿qué podemos hacer para que no cambie mi transformador y no tenga grandes consumos de energía? Y la respuesta fue muy simple: ponlo en un cuarto con clima. Se les hizo muy simple la respuesta. La verdad, hicieron eso y el bote, como quiera, le subieron un poquito su carga, le pusieron un clima y el transformador sigue trabajando al día de hoy. Obviamente ya no me volvieron a hablar. Cuando no te hablan es porque todo salió muy bien. Hay muchas asesorías que no cobro. En esa particular no la cobré. No trabajo normalmente por dinero. Gracias a Dios. Ahorita trabajo porque me gusta. Ahorita que se puede, ¿verdad? Mis múltiples ingresos me dan para divertirme. Y todo eso que es padre. Entonces, hasta dar clases es padre, la verdad. Entonces, el sistema de enfriamiento es muy, muy, muy importante. Antes del 2008, la norma se manejaba como OA, OAFA, OAFOA, FOW. Después de 2008, la norma cambió y la designación se llama ONAN, que es OA, de hecho. La diferencia es que le agregaron convección natural, o sea, la pared sin sistema de enfriamiento adicional. Y el OA, que es lo mismo. El FA, donde está la F, se cambiaron por ONAF, que es convección forzada de aire, ¿sí? Aparte de convección natural. Y luego también cambió, en lugar de FOA a OF, a F, o sea, oil, o sea, aceite forzado y aire forzado. Pues no ponemos motobombas. Estos no son muy comunes. Normalmente lo hacemos cuando tenemos un tipo de aceite muy denso. ¿Como cuál? Como el sintético. Y este normalmente se usa en lugares subterráneos o en lugares abajo de subsuelo, donde no queremos que se vea el aceite y donde sabemos que hay humedad y puede degradarse. También tenemos el aceite con agua, pero no es que esté mezclado con agua. Algún ingeniero alguna vez me comentó, yo cuando vi mi clase pensaba que era aceite mezclado con agua. No, la realidad no es que se mezcle con agua. La realidad es que el agua circula alrededor de la carcasa. El principal enemigo del aceite o de la electricidad, ¿cuál es? El agua.
Pues como es el agua, no podemos mezclar obviamente el aceite con el agua. ¿Sí? Lo que se hace es que a través de unos tubos pasan a través de una fuente de agua y se enfrían. Este normalmente lo conocíamos, a mí me tocó verlo en Reynosa, en los restaurantes. De aquella época que había mucho auge económico, que ahorita también la hay, pero ahorita somos más tacaños. Y eran unos tubitos que pasaban a través de la fuente donde había unas tortugas y se enfriaban. Y abajo de la fuente estaba el transformador. Entre más frío esté el transformador, más energía van a ahorrar. Es muy bueno enfriar el transformador. En algún tiempo, algunos investigadores, colegas, lo que hicieron fue incluso usar nitrógeno para enfriar el transformador. En teoría, no estaba tan loca la idea. Incluso estaba muy bien, pero no llegó al éxito esperado. Pero en teoría estaba muy bien. Una cosa es la teoría y otra cosa muy diferente de la realidad. Tenemos aquí las boquillas del transformador, sólidas. Una cosa muy importante de usar las boquillas es que 24 horas antes de utilizarla hay que pararlas para que el aceite se mezcle entre todos los pares o las vueltas del devanado que trae el tap capacitivo de mi boquilla. Entonces, por esa razón, se debe parar mínimo 24 horas antes de ser instalado, antes de energizarse. ¿Sí? Para que su aislamiento sea reintegrado a sus condiciones normales de la fabricación. Tenemos por ahí el indicador de temperatura, que este nomás es para una visión física. ¿Sí? Lo recomendable es que tengan un indicador o una alarma que les llegue el celular. No es tan caro actualmente. Antes era muy caro esta tecnología. Actualmente es muy barata. Pero esto les va a asegurar que su fábrica va a seguir trabajando. Un minuto. Para el pleito de mis perros. Mira. Entonces comentábamos, es indicador de aceite. Acuérdense que esto me da la vida útil del transformador. Es muy importante tratar de que el transformador no sobrepase los 110 grados centígrados. ¿Sí? Si yo sobrepaso los 110 grados centígrados, voy a destruir mi transformador. Voy a matar a mi transformador. Y la idea no es matarlo, la idea es que viva más de lo que nosotros vamos a vivir. Va a ser nuestro legado, la vida útil y el mantenimiento de nuestros transformadores. Bueno, gracias. Ok, gracias. ¿Verdad? No se puede. Ok. Las características de construcción de la boquilla.
Ok. Las características de construcción de la boquilla. Hay muchas tecnologías de boquillas. De hecho, no hay muchas, bueno, hay tres, básicamente. Unas cerámicas y unas con tap capacitivo, y hay otras de envolvente sintético. La envolvente sintético y de porcelana básicamente se usan para media tensión. Para lo que es alta tensión, solamente deben ser con tap capacitivo. En lo particular, yo no recomiendo que usemos sintético, al menos no como aislamiento primario. Como aislamiento primario, la porcelana. Es que voy a estar cerca de la costera, de Matamoros, de Tampico, de Mazatlán, de lugares donde hay mucha sal. ¿Ok? Como material primario, igual, porcelana. Pero recubiertas por material sintético en el caso de ese tipo de condición donde hay mucha sal. ¿Por qué? Porque el aislamiento debe ir en acorde al tipo de contaminación. Y en el caso de donde hay mucha sal o mucho viento marítimo, ahí la porcelana no es un buen material de aislamiento. Ahí debe de ser de sintético. Pero para alta tensión necesito tener unas capas de capacitivos, pero el problema es que si yo lo hago de porcelana, va a poder contener correctamente los capacitivos. El problema es que las sales se crean en forma de cristales y van creando un camino que causa una falla. Mientras que el sintético es más flexible y quiebra esos cristales, pues no daña o no produce esa falla. Por eso recomiendo mucho el sintético. Pero sin embargo, en el caso, para aislamiento está bien, pero para el caso de boquillas, ahí no está bien. Ahí necesitamos tener una combinación de ambos, o sea, lo mejor de los ambos mundos, del nuevo y del viejo. Porcelana para la estructura, para que me dure muchos años. Y sintético para que esos cristales no se los solidifiquen. Entonces ahí voy a tener que hacer porcelana envuelto en un sintético. Pero ¿qué pasa si yo uso un sintético? La vida útil no pasa de 8 años. Mientras que la porcelana, la vida útil pasa 50, 60 años, sin problemas. El problema es el tipo de contaminación, ya no es problema físico-mecánico. Y ahí, combinando ambas, le podrá dar mantenimiento cada 8 años para el sintético, para la que la porcelana no se llegue a brincar con una pintura epóxica. Aquí les pongo una imagen del aislamiento de porcelana con envolvente de papel impregnado con aceite, el levanado de resinas, la colilla que está compuesta de aceite de papel, gas o alguna resina epóxica. Yo en particular, para mí es mejor la porcelana. Porque obviamente vivo en Monterrey y me ha dado muy buen resultado aquí en Monterrey. Cosa que no es muy parecido en las zonas fronterizas. Aquí les pongo las opciones que manejamos, o que se manejan en cuanto a boquillas, aceite, gas, SF6 y relleno. En el caso de SF6 es inevitable cuando tenemos un metaclad o un gabinete encapsulado. Aquí están las fotografías de los capacitivos, que son envolventes metálicos con un papel y aceite. ¿Sí?
Aquí les pongo la temperatura de utilización, donde hablamos que es de 120 grados centígrados. Sus ventajas y sus desventajas. Confirmable y ventaja. Este es el TAC capacitivo de las pruebas. Nos implica 500 volts para determinar la condición del factor de potencia de mi TAC capacitivo. Se le quita este conector a partir de aquí, y ahí se le mete la fase, y la tierra se conecta con la carcasa. Y nos debe dar por arriba, más bien por debajo de 0.5 de factor de potencia. Cuando la boquilla es de cobre, la vida útil dura más de 35 años. Cuando es de aluminio, la vida garantizada es de 8 años. Por conclusión, siempre se debe utilizar boquillas de cobre en lugar de aluminio, para que mi instalación dure de por vida. Aquí otra fotografía del TAC capacitivo, como está físicamente. Aquí están los típicos de la orden de 400 microfaradios para el C1 y para el C2 de 200 picofaradios. Estas son pruebas que se realizan, de las que vamos a platicar ahora en el laboratorio. Físicamente es la forma en que se representa. Porque entre más concentrado está, es más lo que absorbe el campo electromagnético, y entre más se va alejando, va aumentando la resistencia y su campo electromagnético va disminuyendo. Por eso la importancia de que esté en esa forma geométrica de menos a más, o de más a menos, como quieran ver. De centro más largo la placa de aluminio, y entre más lejos esté menos, para que se vaya disipando el campo magnético. Y aquí se ve la muestra de ese conector. El medio sale y está aislado en la parte de arriba con la parte de abajo del TAC capacitivo. De las boquillas. Aquí hablamos de las características del silicón, que hablamos que es hidrofóbico. ¿Qué es hidrofóbico? ¿Qué es el hidrofóbico? Hidrofóbico significa que le tiene miedo al agua. Por eso están ahí las gotitas. No se condensa el agua. La boquilla es de sintético. Por eso es bueno pintarlos con silicón, pero no aquí en Monterrey. Para zonas salinas como es Matamoros, Reynosa, Tampico, Cancún. Son las partes que conozco. Esa es una sólida, una hojilla sólida en media tensión. Aquí hablamos del TRO. Este TRO se trae indicación. Si ven, trae aquí una marquita de 1, 2 y 3. Alarma, primer arranque, segundo arranque y disparo del transformador. Que van a partir arriba del transformador. Pero cuando haga frío, tenga aceite suficiente y cubra el devanado del transformador. Y cuando haga calor, sigue en esa parte de aquí y no se tire el de aceite del transformador. Indicador nivel de aceite de transformador. Este tubito aquí es la ventilación. Tenemos este elemento de aquí que se llama Buchholz, que cuando pasa por aquí el aceite, que es a través de una ebullición, o una presencia de burbujas, se concentra por gravedad pasando hacia arriba, pasa por el Buchholz,
y se quedan atrapados en la parte de aquí arriba mandando alarma, y en el caso del segundo flotador manda el disparo. Aquí una figura, cómo se presenta esa situación. Perdón, alarma y disparo. Aquí es una cosa muy interesante, muy importante, que se llama muestra cromatográfica. De la parte de abajo del transformador tiene una válvula de drene, que es esta que se encuentra ahí, esta color, color naranja. Sale la muestra y se puede sacar en una jeringa, normalmente de cristal. Antes de sacar la muestra definitiva, a través de esta válvula se saca una muestra, se tira, saca una segunda muestra, se tira, y la tercera muestra es la que se va a usar en el laboratorio. ¿Para qué? Para determinar qué tipo de gases se encuentran. Si se encuentra oxígeno, que no representa algún problema. Nitrógeno, que no representa tampoco ningún problema. Hidrógeno, que ahí sí presenta un problema. El hidrógeno es un tipo de gas que se presenta cuando yo caliento el transformador más allá de su capacidad. Entonces, es muy peligroso cuando empezamos a tener hidrógeno, y aparte que es altamente explosivo. Por eso el hidrógeno no se debe utilizar se debe de monitorear. Se debe monitorear para que no sea en concentraciones muy grandes. Arriba de 1000 parts por millón, aunque puede llegar hasta 10.000. Como dice ahí el doctor, que dice que sí, pero no. ¿Okay? El hidrógeno es menos pesado que el oxígeno. O sea, en pocas palabras, cuando hay una falla o esté evolucionando una falla, se va a presentar hidrógeno. Cuando la falla haya sido controlada, el hidrógeno va a disminuir. Cosa diferente del carburo y dióxido monóxido y dióxido de carbono. ¿Sí? Aquí tengo la tablita más adelante. Aquí está. Monóxido pesa 0.98 y dióxido pesa 1.5 con respecto al aire, mientras que el hidrógeno pesa 0.069 con respecto al aire. Entonces el hidrógeno se evapora o se disipa. Y es muy difícil que lo vayas a encontrar si no tiene problemas el transformador. Cuando el transformador tiene problemas, entonces sí hay que tener cuidado. Cuando hay hidrógeno, es una indicación de problema. Ahí me tocó hacer un monitoreo de un transformador y el hidrógeno subió hasta 16.000 partes por millón. Los expertos que se dedican a esto dijeron que el transformador iba a explotar. Inge, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Estas pruebas se les hacen, tienen que desconectar totalmente el transformador o se puede hacer conectado? Fíjate, lo bonito de la cromatografía es que no tienes que desconectar el transformador. O sea, Okay. la cromatografía es una prueba en vivo que no causa daños, y es como cuando te sacan sangre para analizar si no tienes SIDA o tienes herpes o tienes alguna condición en tu sangre. No tienen que dormirte.
Mientras que la prueba de resistencia de aislamiento, la prueba de TTR, factor de potencia, las demás tienen que dormir, tienes que parar la productividad. Mientras que la cromatografía no tienes que apagar tu instalación. Eso es lo bonito de esta prueba. Y a mí en lo particular me dice más que esas pruebas de TTR y aislamiento. Me predicen fallas. Cuando estuve en la sugerencia de operación y mantenimiento, me equivoqué de pantalla, esta no es esta. En la segunda pantalla que viene aquí, en la página 153, hice una tabla donde comparé varias normas. Comparé la IEEE estándar C57.104 de 2008 junto con la NMX J308 de la ANSE, junto con la norma de CFE. Obviamente no podía dejar fuera CFE por la importancia que tiene en el país. Pero sin embargo, acuérdense que la CFE no es autoridad, al menos no con las leyes actuales. ¿Quién sabe con AMLO? Pero en la actualidad CFE no es omnipotente. Entonces yo por eso tuve que comparar la norma de CFE, que es la SOM 3531, contra la IEEE C57.104, contra la ACTM D3613, D1533, la NMXJ 123, ACTM D404059 y la EPA 8082. Y me topé y la CFE de 3100-19. Me topé que casi todos dicen lo mismo, muy parecido. Y también lo comparé con la NMXJ 308-3 de la ANSI 2014. Y hice esa tabla que ustedes ven aquí en esta presentación, comparando todos los parámetros que consideran en los tipos de gases. Y en el proyecto que me tocó a mí, en el 2013, fue eso. ¿Cómo predecir qué requiere mi transformador para que tenga una vida eterna? ¿Con qué me topé? De los 345 transformadores de potencia, 110 estaban sentenciados a fallecer en menos de 3 años. La pregunta era, ¿por qué? Porque la humedad estaba por arriba de 120 partes por millón, mientras que la norma en sus diferentes artículos o diferentes normas manejan que no se recomienda una humedad arriba del 30 partes por millón. Y sí, tradicionalmente estaban explotando de 2 a 3 transformadores de potencia al año, de los 356. A veces 1, a veces 2, a veces 3 transformadores. Me dieron la oportunidad de participar y le metimos un sistema que se llama Dry Keep, deshumidificador del aceite, y bajamos previamente las más críticos de 110 a 60, y luego ya los sacamos con los de 60, paulatinamente, fue uno y otro, tardamos casi 2 años, pero fue tan buena la mejora que en realidad ese año que empezamos con los trabajos, dejaron de explotar transformadores, dejaron de dañarse transformadores, dejaron de tener negocio los particulares, porque obviamente se dañaba el transformador y el que ganaba era el particular porque pues mandaba a repararlo, ¿verdad? Ahorita actualmente, yo me fui en el 2015 de la departamento de mantenimiento me fue al área operativa.
Y al año pasado, o sea, después de 4 años, volvieron a empezar a explotar transformadores 1 o 2 por año. Esa actividad sí funciona, no se invierte mucho dinero, invertimos como unos 2 o 3 millones de pesos. Pero esto nos ayudó a evitar que se nos sigan dañando transformadores. Pues digo que es altamente recomendable invertir en este tipo de equipos. Ese fue el tipo de dry keep, no, perdón, este fue el Minium que determinaba la cromatografía en línea, que se le invirtieron como 5 millones de pesos. Y aquí están los gases que detectaba. ¿Cómo? A través de un rayo infrarrojo. A través de una reflectividad, manda un rayo y en base a la densidad que regresaba, podría determinar qué tipo de gas tenía y qué cantidad de concentración. Ese equipo tiene un valor de 400,000 pesos contra uno tradicional de 2 millones de pesos. Me cuestionaron que por qué, y la realidad es que sí funciona. La tecnología es muy barata. No se ocupa equipos muy caros para poder hacer grandes cosas. Y este costó como 220,000 pesos. Costaba 10 veces menos que uno tradicional, como este. ¿Dónde se instala? En cualquier esquina del transformador. Donde circule aceite, ahí se pone el muestreo de gases. Dentro de otros transformadores del artículo 294-8, te pide tener una protección contra derrame de aceite, una fosa colectora, que debe ser del 100% de la capacidad de todo el transformador. Esto es todo por el capítulo 1, que sería de transformadores. Espero por favor que lo lean. Vamos a hacer un receso de unos 10 minutos, si están de acuerdo.